Este es Artec y en esta ocasión vamos a hablar de la arquitectura en el futuro. ¿A qué nos referimos con arquitectura del futuro? Estamos hablando de hacia dónde se puede dirigir los métodos constructivos que actualmente tenemos en México, hablando en un panorama pues local, ¿no? O aquí del estado, de este país o de Latinoamérica, ¿no? Al menos vamos a hablar de lo que en este canal conocemos que es México. Ahora vamos a hablar acerca de cómo está creciendo nuestra población y la economía, hacia dónde nos lleva dirigido la forma en la que pensamos el hecho de tener o el hecho de adquirir o no adquirir una vivienda, ¿no? O un predio donde podamos pues decir que es de nuestra propia que es de nuestra propiedad y no pertenece a nadie más, ya que aquí y en otros países lo que se da es que los jóvenes cada vez están teniendo menos posibilidades de adquirir una vivienda directamente. Aquí el hecho de que uno no pueda hacerse con un bien de este tipo pues complica la labor del arquitecto, ¿no? Muchas veces porque el hecho de hacer arquitectura es analizar los espacios, es adquirir los conocimientos necesarios para saber cómo se va a intervenir. Como intervenir me refiero en un caso de vivienda, pues a construir la vivienda, ¿no? A eso se refiere. Entonces muchas veces el arquitecto o su profesión se ve mermada por esas circunstancias en las que si la economía de un país o de una localidad o de un lugar no es suficientemente fuerte o estable, ¿qué va a pasar? La gente no gana lo suficiente como para poder tener un ahorro, o si se tiene un ahorro, muchas veces la cuestión recae en adquirir una vivienda, muchas veces están en ciudades satélite, que se le puede llamar así a lugares que están lejos de la ciudad o de su centro de trabajo, que provoca que haya una movilidad en distancias muy largas. Entonces esto crea un problema que es un poco complejo hablar de ello, pero vamos a dejarlo ahí ahorita y después hablamos bien de esos detalles. Entonces la problemática de que una persona adquiere una vivienda de interés social o de interés medio es que muchas veces las de interés social carecen de muchas partes o muchos elementos que son importantes a la hora de hablar del buen diseño o del diseño que está específicamente creado para una familia, o más allá de ser solamente un lugar donde vas a llegar a dormir y al día siguiente vas a ir a trabajar. Entonces el hecho es que en México tenemos unos detalles acerca de esas cuestiones, que es que la gente se tiene que mover de su trabajo a su hogar distancias largas. Esto por lo general sucede en trabajos donde la gente trabaja para gobierno o trabaja para ciertas instituciones privadas, por ejemplo en una fábrica, ¿no? Que la gente, por así decirlo, puede adquirir alguna casa y se tiene que trasladar desde muy lejos para poder estar teniendo un óptimo desarrollo de sus actividades. Entonces esa es una problemática, porque muchas veces a la hora de construir una casa que está destinada para estar dentro de un predio donde hay muchas casas repetidas en diseño, es que la arquitectura se vuelve un concepto para la industria, se vuelve industrial no de manera desde el diseño, sino industrial de la manera en la que es mecanizado el movimiento, es líquido, si se puede llamar de otra forma el concepto, donde una parte de la población que está dentro de esas viviendas está ahí porque es parte de la familia de la persona que trabaja, y el que trabaja no puede muchas veces tener los espacios que se requieren para su caso particular. Por ejemplo, una familia que tiene una persona en silla de ruedas que vive en un lugar que son muchas casas que están como, pues, si se puede llamar así, amontonadas en un área. ¿Qué pasa, no? Las casas tienen dimensiones pues las mínimas que requiere la antropometría. Esto quiere decir
que una persona con silla de ruedas no va a moverse adecuadamente a través de esos espacios. Entonces, esto es una problemática grande porque no nomás se trata de eso, sino hay muchas otras cosas que se pueden abarcar acerca de conceptos, ¿no? De por qué se construye así, por qué algo mide lo que mide, por qué un cuarto tiene ciertos espacios, ¿no? Entonces, también aquí podemos ver el tema de diseño, ya que no a toda la gente le hace feliz o le hace sentirse pleno el hecho de estar en una casa que ellos no están visualizando, sí, para sus propias necesidades, tanto físicas como psíquicas. Entonces, esa es una gran problemática acerca de este tipo de arquitectura. En México tenemos un sistema constructivo que ha estado instaurado durante mucho tiempo, que es el uso de concreto armado, castillos hechos de este mismo material, materiales que son modulares como los bloques, en este caso los blocks o los tabiques, y se utilizan losas monolíticas. Todo esto hecho con ese tipo de acabados que son muchas veces costosos, ¿no? Ya sean molduras, ya sean detalles en paredes como acabados o repellados o aplanados, ¿no? en las casas. Entonces, aquí en México es eso, ¿no? Utilizar ese tipo de sistemas constructivos, y no hay muchas veces una conciencia o un análisis de el por qué se hace así, ya que en la arquitectura objetivamente se tiene que hacer un análisis del contexto y del entorno de donde va a estar la obra o la construcción, y con base en eso se decide cuál va a ser el mejor método. Es justificado que en México se utilice el concreto por el hecho de que aquí es más fácil comprarlo y adquirirlo que en otros países. No desconozco un poco cómo sea en otros países de América o de habla hispana, pero por ejemplo aquí en México así es. En Estados Unidos me parece que es un poco más complicado utilizar este tipo de materiales, y por eso se opta por la madera y todo lo que tiene que ver con la estructura hecha de este tipo de materiales, ¿no? De madera. Los materiales. Los materiales son la forma en la que se construye una vivienda, ya que los materiales van a regir el método constructivo y cómo se va a estructurar el proyecto. Por ejemplo, hay espacios que son posibles construir con puro acero, me refiero a vigas. Estas vigas, como son capaces de soportar un número de un peso en específico muy alto, mucho mayor al del concreto, ¿qué pasa? Que hay probabilidades de que se puedan construir cosas que son más fáciles para hacerse con este tipo de materiales que otras que son, por ejemplo, de madera, en el caso de las casas por así decirlo, de Estados Unidos. Entonces, desde aquí partimos para referirnos ahora qué pasa con el futuro, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro en este aspecto? Desde mi opinión, la arquitectura debe evolucionar hacia un punto donde se debe de usar materiales y métodos constructivos que sean dirigidos hacia lo más básico. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes materiales que se pueden aprovechar bastante y que realmente se pueden catalogar como desecho, como basura. Este tipo de cosas o de pensamientos, hay muchos arquitectos que se pueden checar y comparten este tipo de opiniones, ya que se pueden utilizar muchas herramientas que ya prácticamente están creadas por la industria que se dedica a hacer, por ejemplo, envases, ¿no? Entonces, todo esto se puede utilizar para crear diseños arquitectónicos, conceptos y métodos constructivos que nos hagan ser más sustentables. Aquí hay un pequeño detalle. Muchas veces la gente utiliza la palabra sustentabilidad para referirse a un tipo en específico de arquitectura, pero en realidad la arquitectura, desde sus bases, desde sus cimientos, siempre se ha establecido a que uno de sus valores es la sustentabilidad.
Entonces, cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de sustentabilidad desde un inicio. No es necesario agregarle esa palabra para intentar utilizarla como publicidad. O sea, se entiende el porqué, es una manera muy buena de atrapar clientes y de tener una filosofía, de un concepto, pero quería recalcarlo, pues porque muchas veces está mal interpretado esto. Arquitectura desde sus bases son enseñanzas, es una serie de enseñanzas que van evolucionando constantemente. Entonces el hecho de que alguien se refiera a lo sustentable significa que realmente está dejando fuera muchos otros conceptos que tiene la arquitectura, que son valores que nos ayudan a hacerla, a dirigirla hacia donde realmente quiere ir la arquitectura, ¿no? Que es esto, ¿no? La conjunción de varias disciplinas que nos ayudan a crear de manera óptima espacios que requiere el hombre. Hay muchas maneras de verlo, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? De proyectar, construir, diseñar. Entonces tenemos que informarnos constantemente. Entonces pues ahí está, ¿no? Ese pequeño detalle acerca de los materiales. Ahora, otro tipo de idea que ya mencioné era, por ejemplo, los contenedores que son para trailer. Muchas veces ese tipo de instrumentos se desaprovechan y bueno, ahorita ya hay bastantes ideas que se pueden llevar a cabo, pero hace falta que en México simplemente bueno, y para acabar, vamos a hablar de la albañilería. En este caso se le puede llamar de una manera general como la construcción, el constructor, el que va a hacer la mano de obra para realizar este tipo de obras. Muchas veces aquí en México el caso particular que tenemos es que los que son constructores, el ser constructor es un oficio muy complicado porque requiere de mucho esfuerzo, muchas horas y sobre todo trabajar bajo condiciones que son, pues se podría decir que un poco extremas, muchas veces por el calor, las alturas a las que uno se tiene que someter, los químicos, los peligros, ¿no? De estar dentro de una obra, ¿no? Que muchas veces la mayor parte de las partes que están constituidas por los andamios pues son improvisadas, ¿no? Hay muchos albañiles que sí tienen mucha capacidad de construcción y realmente logran cimbras buenas que realmente son útiles, muy útiles, y sobre todo la técnica, ¿no? En la que está manejado es muy estandarizada y muy buena, funciona perfectamente. Solamente el caso es que en algunas cuestiones o en algunos casos particulares de construcción hay veces que los andamios o la cimbra o lo que sostiene este esqueleto de la obra pues a veces no están como planificadas para ciertas alturas, ¿no? Entonces hay límites en los que se puede usar madera. Ahora, también los albañiles, aparte de estas cuestiones técnicas, también hace falta, o aquí en México al menos apenas se está dando, que haya cursos para albañiles, ya que estos muchas veces carecen de información acerca de cómo se puede leer un plano o cómo se puede calcular un elemento estructural de acero, ¿no? o de concreto armado. Entonces es importante que visualicemos para que para el futuro México tenga una cultura más especializada acerca de cómo un albañil se debe de preparar, ya que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pero también creo que debería ser mejor remunerado, como todos los empleos en México. Pero estamos hablando de arquitectura, entonces vamos a mencionar esto en específico. Entonces los albañiles, yo creo que aparte de que tienen que ser mejor pagados, tienen que ser mejor capacitados. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que haya un mejor entendimiento entre el arquitecto y el albañil a la hora de hablar de conceptos de diseño, de conceptos que el arquitecto maneja a veces bien, o debería manejar bien, pero al no haber una clara igualdad ante los conocimientos, que tampoco vamos a exigirle
que sepa todo. Me refiero más bien a que entienda cosas básicas, ¿no? Que muchas veces pues el arquitecto tiene que manejar, y si hay un entendimiento entre el albañil y el arquitecto, pues vamos a tener un mejor desarrollo de las obras, ¿no? De cómo se estructuran conceptualmente. Entonces esto yo creo que es importante, ¿no? O sea, aparte de que la gente debería conocer más, también los albañiles deberían conocer un poco más de su profesión, ¿no? Bueno, de su oficio en este caso. Pero pues también es eso, ¿no? Que cómo concebimos a la arquitectura o la albañilería. Muchas veces la albañilería la vemos como un simple trabajo de obrero, pero en realidad si lo podemos enfocar con cuestiones más teóricas, podemos llegar a ver que es casi como una artesanía, ¿no? Es arte, ¿no? Muchas veces, porque requiere un trabajo de destreza, ¿no? De las manos, ¿no? De saber cómo vamos a aplicar. Otro ejemplo así rápido. Las instalaciones eléctricas muchas veces están contenidas dentro de la pared, pero muchas veces ni siquiera es necesario esto. Muchas veces el mismo diseño o el mismo concepto arquitectónico te puede dar pie a que tus instalaciones sean visibles o estén por fuera. Entonces, ¿por qué digo esto, no? Pues simplemente por eso, porque el hecho de granular un muro de concreto o de tabique o de bloque te requiere un esfuerzo. Muchas veces tenemos que cuestionarnos si vale la pena ese esfuerzo, a que dependiendo del carácter de la obra arquitectónica, pues podemos implementar diferentes tipos de instalaciones que hagan juego con el diseño, ¿no? Entonces, la idea de este video es dar unas ideas de algunos conocimientos de los que uno muchas veces puede aprender al haber estudiado arquitectura, por ejemplo, y darse cuenta que necesitamos implementar más ideas. O sea, los arquitectos tenemos que ser un poco más, tener más ganas de estudiar, por así decirlo, aún terminando la carrera, ya que la cuestión está en que nuestro país pues tiene varios retos, ¿no?, por cumplir, y yo creo que esta es una de esas cuestiones que tenemos que visualizar, hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que llevar nuestras aptitudes como profesionales, y cómo podemos hacer para pues tener un poquito, ¿no?, más de alguna otra idea, ¿no?, de cómo podemos implementar nuevos conceptos para la arquitectura. Obviamente esto se puede aplicar para cualquier disciplina, ¿no? La nutrición, psicología, no sé, tener como estrategias para poder llevar a cabo y llevar a que nuestro país poco a poco pues vaya mejorando, ¿no?, en muchas cuestiones. Entonces, más o menos esa era la idea de este video, y pues nada más, es todo, y pues nos vamos